El dengue es una infección viral sistémica que es transmitida al humano a través de los mosquitos Aedes. Es la primera arbovirosis que se notifica en el mundo, es la segunda causa de enfermedad febril después de la malaria que se notifica en las regiones tropicales y subtropicales. Según la Organización Mundial de la Salud, existirían más o menos unos 100 millones de infecciones anuales. Esto es relativo porque se ha publicado en el 2013, esta autora que figura en el slide, ella y sus colaboradores hizo un estudio cartográfico y estadístico en donde evidenciaron que esta cifra se hasta cuadruplica, es decir, hay más de 400 millones de personas con infección por dengue, sumando los asintomáticos y los enmascarados. Durante estos últimos 20 años, esta infección se ha cuadruplicado y parece ser que esta tendencia no cambia. Esto es lo que se publicó en la semana epidemiológica número 9, fue hasta el día 11 de marzo de este año, en donde hubo un poco más de 20.000 casos notificados y confirmados un poquito menos de la mitad, un poco más de 10.000 casos. Esta es la clasificación nueva que publicó la Organización Mundial de la Salud, que la hicieron entre dos continentes, con 7 países, utilizaron 2.000 pacientes. Es una clasificación binaria muy óptima porque se incluye todo tipo de pacientes con dengue, incluyendo los graves, cosa que la anterior clasificación no los incluía. El hecho es que hay que recordar que esta infección, la mayoría de los pacientes la cursan en forma asintomática, es decir, no recurren al sistema de salud. El 90% de ellos que padezcan una infección serán dengue sin signos de alarma. El 8% serán dengue con signo de alarma y solamente el 2% serán dengue grave. Hay que hacer hincapié en la fase crítica de esta enfermedad, que en el slide está en rojo, porque es la fase que nos permite evaluar, que nos permite detectar al paciente que va a padecer un dengue grave. Y es en esta fase en donde uno tiene que hacer hincapié. Aparece entre el 4.º y 5.º día de enfermedad, dura 3 días y el paciente tiene un cambio en la permeabilidad capilar que hace que comience con signos clínicos y de laboratorio llamativos. Por ejemplo, derrames, puede ser un derrame pleural, por ejemplo, sangrados como gingivorragias, epistaxis, e incluyendo metrorragias que confunden con el periodo menstrual normal de la paciente. Hay otros síntomas como puede ser el dolor abdominal intenso, los vómitos, más de 3 vómitos en el día, y un signo muy característico que es de laboratorio, que es el aumento brusco del hematocrito con descenso también paralelo de las plaquetas. Esto fueron 21 pacientes que ingresaron desde el 26 de diciembre del 2015 hasta la fecha, hasta el 11 de marzo en realidad, en donde se los aceptó en terapia intensiva, de los cuales de estos 21 pacientes, 3 fueron graves, 2 tuvieron compromiso del sistema nervioso central y 1 un shock. La clasificación de la que hablamos, que era una clasificación binaria, que era dengue y dengue grave, tenemos dentro del dengue grave, la Organización Mundial de la Salud incluyó 3 grandes pilares o 3 etiologías, no etiologías, sino 3 parámetros bien contundentes como para hacer el diagnóstico. Uno es que el paciente tenga importante escape de plasma, y se va a manifestar como el shock circulatorio o como acumulación de fluidos. Esta acumulación de fluidos puede darse tanto en las serosas, por ejemplo en la serosa pleural, como ascitis o en la serosa pericárdica, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda. El sangrado grave se puede manifestar como una hemorragia digestiva, como una hemorragia pulmonar,
como una hemorragia ginecológica, copiosa, abundante, que puede llevar al paciente a que tenga una disfunción múltiple de órganos y una coagulación intravascular diseminada. Y por último, el daño orgánico grave, que es el daño tisular, que antiguamente se los denominaba como formas atípicas, no son tan infrecuentes como lo eran antes. Por ejemplo, en esta bibliografía que muestro, que es un journal de la India de pediatría, habla de que de 254 niños que fueron internados en su hospital, 106 presentaban formas atípicas. El daño orgánico grave lo podemos encontrar a nivel neurológico, a nivel hepático, a nivel cardíaco y otros. Las formas gastrointestinales, el órgano que se ve más frecuentemente afectado es el hígado, a tal punto que se puede llegar a ver entre el 60 y el 90% del dengue. Puede variar desde las formas asintomáticas hasta las formas graves, como puede ser la falla hepática aguda, potencialmente fatal, que por suerte se ve mucho menos. Y estas formas asintomáticas, por lo general, no siempre, se acompañan de un aumento de las transaminasas. Recordar que esta localización hepática, a pesar de no ser un virus hepatotropo, puede provocar una recrudescencia de una patología crónica hepática previa. Otra de las cosas que ocurre, que es de instalarse una falla hepática aguda, en los niños es mucho más grave que en los adultos. Es decir, los adultos la pasan un poco mejor. En los chicos se ve una mortalidad del 50 al 66%. Otra cosa a tener en cuenta es que puede provocar también una hepatitis. Cuando las enzimas hepáticas, el diagnóstico se hace cuando las enzimas hepáticas, las transaminasas, tanto la alanino como la aspartato aminotransferasa aumentan a valores por más de 1000 unidades internacionales por mililitro. La patogenia no se sabe muy bien, se cree que es multifactorial, es decir, se le echa un poco la culpa a la localización del virus a nivel de la célula hepática. El otro factor podría ser el hecho de una mala regulación a nivel de la respuesta inmunitaria. También, si el paciente está en shock, puede provocar una isquemia, una hipoxemia transitoria que puede llevar al compromiso hepático. Y otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que el antipirético o el antitérmico que se utiliza en el dengue es el paracetamol. Y el paracetamol tiene un metabolismo hepático y cuando se usa en dosis excesivas puede provocar, ser causa de una insuficiencia hepática. El hecho es que la Organización Mundial de la Salud recomienda 2 gramos en los adultos y 10 miligramos por kilo de peso en los niños. Si uno en casos especiales debe aumentar la dosis, no debe superar los 4 gramos. La localización neurológica, que se ve entre un 1 y un 5% de los casos, tiene 3 patogenias o tiene 3 vías de acceso o 3 determinantes. Uno es que el paciente tenga una encefalopatía. El tener una encefalopatía significa que es secundaria a otra enfermedad. Por ejemplo, el paciente con dengue y que hace una insuficiencia hepática asociada puede tener una encefalopatía hepática. Por ejemplo, que como tienen sangrados, sangre el sistema nervioso central y haga accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, que curse una hiponatremia, por ejemplo, que curse una hipoxemia y entonces hace una encefalopatía secundaria. La otra patogenia que se tiene en cuenta es la invasión viral. Y la forma más frecuentemente hallada es la encefalitis, que el paciente se manifieste con aumento de las proteínas del líquido cefalorraquídeo, con un aumento de las células del líquido cefalorraquídeo y con una leve hipoglucorraquia, y hasta puede ser inclusive normal. El hecho es que la invasión viral es la que se denomina parainfecciosa y se produce paralelamente a la enfermedad, es decir, en la primera semana de la infección. Puede producirse además de encefalitis, meningitis, mielitis, miositis. Y el tercer pilar del compromiso neurológico es la manifestación autoinmune, que se produce
entre los finales de la primera semana y principios de la tercera semana de producido el primer síntoma. Esta es la posinfecciosa, se la denomina, y puede provocar la encefalomielitis difusa aguda, el Guillain-Barré, la mielitis y compromiso neurooftalmológico, por ejemplo, como una neuritis óptica. El Guillain-Barré, en estos casos, en las zonas que son endémicas, en las zonas como tropicales y subtropicales, se debe incluir como diagnóstico etiológico cuando uno está con un paciente que presente Guillain-Barré. Tiene una mortalidad elevada, entre el 5 y el 30%, y pueden quedar con secuelas hasta un tercio de los pacientes. La localización renal, que no es muy comentada ni tampoco muy estudiada en esta enfermedad, es mucho más frecuente de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque se ha visto que el 70 o el 80% de los pacientes cursan con hematuria y proteinuria. También se puede manifestar con otros cuadros, como puede ser la necrosis tubular aguda, la glomerulopatía, la insuficiencia renal aguda. Y se atribuye a estos cuadros, también se considera que debe ser multifactorial. Es la localización del virus en el glomérulo, la respuesta inmunológica, la rhabdomiolisis que pueden tener estos pacientes, la hipotensión arterial que pueden tener estos pacientes, pueden provocar, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda. ¿Produce un aumento de la mortalidad? No, no produce un aumento de la mortalidad del dengue, pero sí produce un aumento en la estadía hospitalaria. Con respecto al corazón, a la manifestación cardíaca del dengue en el daño tisular, se cree que puede ser dos las causas. Una es que el virus invada la fibra miocárdica directamente y la otra es por anticuerpos, es decir, por una respuesta inmunológica. El hecho es que son todos serie de casos o a propósito de casos, no está muy bien estudiado, son raras, son autolimitadas y se pueden manifestar como trastornos de la conducción, es decir, provocar bradicardias bradiarritmias o taquiarritmias, y también pueden provocar miocarditis aguda que se va a manifestar desde una miocarditis asintomática diagnosticada a través de estudios hasta un shock cardiogénico potencialmente fatal. Y también se ha descrito en la literatura el deterioro de la función leve de los ventrículos, sobre todo del ventrículo derecho. Por ejemplo, en una medicina tropical, es una revista de higiene y medicina tropical del 2007, mencionan que han estudiado 120 pacientes, de los cuales más del 60% tenían algún tipo de trastorno electrocardiográfico. Entonces, ¿dónde estaría parado? Uno ya detectó los signos de alarma, los que vimos, algunos de los que vimos y ya mencionados en la otra charla. Entonces uno se encuentra con que está con un paciente con dengue grave. Ha descartado las hemorragias, o las tiene, ha evaluado si tiene extravasación de plasma, escape de plasma, no está distresado, pero sí se encuentra con un paciente con shock. Se encuentra con un paciente, ¿y cómo va a estar ese paciente? Con disminución de la presión del pulso, que es muy importante y es muy anticipada a todo el resto de la signosintomatología. Va a estar con un paciente con frialdad en las extremidades, con cianosis, con mal relleno capilar, hipotenso, que para esta altura el paciente ya está un poco más grave, si uno llega a detectar ya la hipotensión arterial a través de un esfigmomanómetro. Puede estar taquicárdico, con taquifigmia y taquipneico. En cuanto al tratamiento, entonces, ¿qué decimos? Que el paciente que ya lo comentaron en la otra charla, los pacientes que tienen signos de alarma y o comorbilidades van al medio hospitalario, se internan en el medio hospitalario, pero no en la unidad de cuidados intensivos. El paciente grave, todo lo que hemos hablado, se interna en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y cómo se hace el tratamiento? Siempre hay que tener de base un hematocrito.
Es decir, al margen de que uno, como es un paciente tan crítico, tan grave, puede hacerle y debe hacerle todo un estudio humoral, como por ejemplo hemograma, hepatograma, coagulograma, estudios por imágenes, ecografía, radiografía, electrocardiograma, ecocardiograma, tiene que tener un hematocrito basal para poder tratarlo y para poder seguirlo en el tiempo si uno lo que ha hecho, además de clínicamente, ha hecho bien las cosas con este paciente. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Hematocrito más infusión con cristaloides. ¿Cuál es el mejor cristaloide? No hay un mejor cristaloide. Puede ser tanto solución fisiológica como el Ringer lactato. Se dan una dosis de 20 mililitros por kilo durante 15 a 30 minutos. Se evalúa. Si mejora, se reduce la infusión, se reduce la cantidad y se aumenta el tiempo. Y se continúa como si fuera un dengue con signos de alarma. Si no mejora, se repiten los cristaloides. Uno va a decidir qué cristaloides de acuerdo a la cantidad de sodio que le quiera administrar. Recordemos que la solución fisiológica tiene más sodio que el Ringer lactato. Se vuelve a evaluar. Si mejoró con esta segunda infusión, se hace lo mismo, se reduce la infusión, se aumenta el tiempo de administración y se continúa como si fuera dengue con signos de alarma. Si no mejora, ahí sí se inician coloides. ¿Cuál es el mejor coloides? No hay uno que sea mejor. En realidad depende, porque si uno está dispuesto a usar Dextran, tiene que tener en cuenta que provoca más sangrado que el resto, pero puede usar albúmina, puede usar plasma, puede usar gelatinas, se puede usar almidones. ¿En qué dosis? En 10 a 20 mililitros por kilo durante 30 a 60 minutos. Y entonces se vuelve a evaluar. Y en la evaluación, si mejoró con esa administración de coloides, se reduce la infusión, se aumenta el tiempo de transfusión, de infusión, y se continúa como si fuera un dengue con signos de alarma. Si no mejoró, se vuelve a administrar los coloides en la misma dosis y en el mismo tiempo y se vuelve a evaluar. Se evalúa en la segunda administración de coloides, si mejora, se hace lo mismo, se reduce la infusión y se aumenta el tiempo de administración y se continúa como si fuera un dengue con signos de alarma. Si no mejora, se decide el uso de drogas vasopresoras. ¿Cuál es la de elección? Acá sí hay una de elección, que es la norepinefrina. Y si no responde la presión a la norepinefrina, se agrega epinefrina y algunos autores sugieren, en caso de no usar norepinefrina, vasopresina. Pero hay que tener en cuenta que la vasopresina provoca vasoconstricción espláncnica y podemos tener más complicaciones que aciertos. La dopamina no se sugiere porque baja mucho el umbral de las arritmias. Entonces, en el dengue grave hay tips que no hay que dejar de olvidar. Como primera premisa, el paciente que no mejora con todo esto y el hematocrito bajo, hay que pensar que el paciente está sangrando aunque uno no lo vea. Es decir, puede ser un sangrado interno y uno no llegue a pescarlo todavía, a verlo. Entonces, se debe pensar en la necesidad de una transfusión de sangre, de glóbulos rojos. No se transfunden plaquetas a un valor de laboratorio. No se transfunden plaquetas como profilaxis. No se transfunden plaquetas por cuando el paciente está compensado aún con valores límites de la plaquetopenia. Ni aún por presión, porque a veces hay los pediatras sobre todo, tal vez se sientan presionados ante un valor de plaquetas por los padres. Tampoco. Hay que pensar que estamos en una epidemia y como primer medida trae más complicaciones que aciertos la infusión de plaquetas, y segundo, que hay que manejar muy bien los insumos. Hay un trabajo que fue presentado también es un journal de transfusión de sangre en el 2014, donde ellos hicieron el trabajo en un hospital donde aceptaban testigos de Jehová.
Y entonces pudieron hacer un trabajo comparando, ustedes saben que las creencias, esta religión, hace que no permita las transfusiones de sangre ni sus derivados. Entonces aprovecharon, pidieron permiso e hicieron un trabajo comparando a aquellos que sí permitían la transfusión de plaquetas de aquellos que no la permitían por una cuestión de creencias, de religión. Bueno, lo que llegaron es a una conclusión. Lo único que hace la transfusión no evita el sangrado. Lo que hace es prolongar el tiempo de estadía en el hospital. Eso fue el resultado de este trabajo. Tampoco no se debe administrar medicación intramuscular. No a los antibióticos ni corticoides. Recordemos que es una enfermedad viral sistémica, pero no se deben utilizar antibióticos salvo que tenga una bacteriemia o salvo que tenga una infección sobreagregada. No a la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Ya hablamos de que se indica el paracetamol y no a las aspirinas. Existen actualmente y en vías de publicación, estos ya fueron publicados el valapiravir, el segloxivir, que son antivíricos, la cloroquina, que es un antimalárico, la prednisolona, la inmunoglobulina y la lovastatina, que la verdad que no han disminuido la viremia, no han permitido una mejor, digamos, una mayor rapidez en la restauración del paciente, en el estado general. Es decir, no se aconseja actualmente ninguno de estos medicamentos, ninguno de estos ensayos terapéuticos. La cuestión es que, en conclusión, sabemos que casi la mitad de la población mundial está expuesto a enfermar. Sabemos que el 1% de esta población que está expuesta a enfermar harán formas graves, harán dengues graves, y de esta población que enferme con dengue grave morirá el 2,5%. Muchas gracias.